estaba viendo a los que iban anotando, iban saludando de las distintas provincias, a mi querida Mar del Plata natal, que vi ahí gente de Mar del Plata y gente de Tandil, que es otra parte de mi familia. Bueno, el placer de tenerlos acá. Hoy vamos a tratar, el título de hoy es ¿qué puede pasar el día después? Vamos a hablar de materia económica, tratemos de separar la política y no hablar de otra cosa que no sea eso. En primer lugar, lamento desilusionarlos a todos, nadie tiene la más pálida idea de lo que va a pasar. Yo tampoco tengo la más pálida idea de lo que va a pasar. Bueno, no sé si quieren cortar acá y empezamos con las preguntas o nada, chiste. Es verdad, porque en realidad sí, me voy a corregir. Todos sabemos lo que va a pasar. Lo que no sabemos es cuánto va a durar esto. Esto va a pasar, esto va a pasar, va a terminar. Lo que no sabemos es cuánto va a durar. Y esa duración, esa incertidumbre, es la que nos tiene a todos muy preocupados hoy. No es lo mismo que esto esté 3 meses más, 2 meses más o un mes más, la capacidad del resto que tiene cada uno para aguantar o paliar la situación. Siempre pongo este ejemplo, vamos a suponer que yo voy en auto, hay una congestión de tránsito, me pongo muy nervioso, empiezo a tocar bocina, insulto al de adelante, quiero meter la trompa del auto por cualquier lado, me desespero. Hasta que de repente pongo el GPS y el GPS me dice, señor, usted va a tardar 1 hora 4 minutos. Una vez que me dice eso, yo ya me calmé, porque sé que voy a tardar 1 hora 4 minutos. Eso es lo que nos falta saber. ¿Cuánto va a durar esto? Y hasta ahora no lo sabemos. Pero como mi deber es tratar de darles hoy algo de, por lo menos, contenido para el debate, para su toma de decisiones, déjenme darles algunas aproximaciones. La cuarentena promedio en la mayoría de los países del mundo, de los que ya empezaron a levantar, Finlandia, Suecia, Alemania, Israel, Noruega, España en parte empieza el lunes, Italia en parte empieza el lunes, Austria levantó, China levantó, etcétera, tardaron desde el momento 1 de la cuarentena hasta el momento de la apertura, promedio 45 días. En esos 45 días empezó a aflojar, no por disminución de casos, sino el problema que hubo en todos lados es que no había infraestructura para atender la cantidad de casos juntos. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo, se fue creando infraestructura, podés recibir a los nuevos infectados, más o menos en la mayoría de los países que levantaron la cuarentena y ya se pueden ver como testigo, la cantidad de camas en terapia intensiva empiezan a quedar algunas vacías, empieza a quedar capacidad instalada. No porque la curva empezó a bajar, sino porque la infraestructura se puso a la altura de las circunstancias por el paso del tiempo. En algunos de los lados mucho más ordenado, porque tenían una infraestructura mayor o más recursos para acelerar, ejemplo Alemania, Israel, etcétera, que cuando uno compara infectados con cantidad de muertos, no solo tienen más test, sino que fueron mucho más eficientes. En otros lados, España, Italia, Francia, bueno, la ecuación fue mucho, pero mucho más difícil, precisamente porque la infraestructura los recibió de golpe. Hoy, en todos los casos, si bien seguimos escuchando casos negativos, la curva parece estar aplanada y ahora dicen que será 1 mes y medio o más hasta que nos vayan liberando de a poquito. Aunque nos liberen en alguna parte en la cuarentena, psicológicamente esto va a quedar y va a tener implicancia. ¿Qué sabemos de esto? Decía antes que va a pasar. ¿Qué más sabemos? La capacidad de infraestructura queda intacta. Esto no fue una guerra, esto no fue un tsunami, esto no fue un terremoto. Cuando pasan esas cosas se destruye la capacidad productiva, se destruyen los puertos, se destruyen las rutas, se destruye una ciudad. En este caso no pasó, la capacidad de producción quedó intacta. Por lo tanto, la capacidad de rebote de una economía es muy alta. El otro día escuchaba un discurso de Ben Bernanke, en realidad un conference que él dio, teniendo en cuenta que él fue el presidente de la Reserva Federal en la crisis anterior más grande conocida hasta esta, donde el PBI cayó 2 puntos, ¿se acuerdan? En la crisis financiera del 2008, no 2 puntos, perdón, 2 dígitos en Estados Unidos. Bueno, él decía, la verdad que a diferencia de la crisis nuestra, que le tocó manejar a él, esta vez fue todo más rápido. Se aprendió y la ayuda vino mucho más rápido. Antes había más discusión política, duraba 2 semanas en el Congreso, había más puja política. Acá todos los bancos centrales actuaron juntos, como muchos médicos, como muchos países globalizaron las decisiones, al revés de lo que muchos piensan, y actuaron conjuntamente. Con lo cual él dice, miren, la caída va a ser muy fuerte porque hubo una crisis de oferta y una crisis de demanda.
Todos nosotros tenemos menos plata para consumir y el productor produjo menos porque no tiene plata y porque está en cuarentena y cerrado. Crisis de ambos lados. Muy pocas veces vivida en la historia, yo nunca lo había estudiado. Punto, aparte. Pero él dice también, y yo obviamente concuerdo, que el 2021 va a ser el rebote más importante de la economía en la historia por esto mismo que decía, porque la capacidad instalada está intacta. Es como que nos encerraron de golpe, abren y va a volver de a poco a la normalidad. No a todos igual y con mucha desigualdad, que es otra cosa que conocemos. La desigualdad va a aumentar un montón. No es lo mismo la cuarentena para algunos, que pudieron seguir trabajando, para otros que la hacen en una casa donde pueden vivir y aguantar cómodamente, que en otros donde lo hacen en un lugar donde no pueden estar o donde estuvieron sin trabajo. No es lo mismo para el empleador que para el empleado finalmente la cuarentena. Y en el mundo lo mismo, va a aumentar mucho la desigualdad. ¿Qué más sabemos? Que el recurso humano también está intacto. Separémonos del miedo y separémonos de las estadísticas, o veamos las estadísticas como números. Yo sé que si le pongo un rostro humano y ustedes ven una imagen en la televisión, la estadística no tiene sentido, porque donde vos viste la cara de alguien que le pasó algo, ya está, lo humaniza de tal manera que te impacta. Pero con el tiempo esto se verá estadísticamente. ¿Saben una cosa? Por día, en el mundo, nacen 359.000 personas, promedio, por día, y mueren 157.000. Promedio por día, nacen, queda neto, 202.000 nuevos consumidores. El mundo sigue. Esta enfermedad hasta ahora contagió a más de 2.800.000 personas y murieron 180.000. Lo que digo es que quizás sea el doble este número, o el triple, pero finalmente en la estadística son 2 días de muertes de otras cosas. En un día de nacimientos, ya está, se reemplaza ese factor humano. Por lo tanto, hay una nueva generación que va naciendo, los nuevos jóvenes, que a esto quizás los afectó menos, que va a seguir consumiendo. El mundo sigue. Por lo tanto, el mensaje positivo es que esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero va a pasar. Y se va a reconstituir. Y va a arrancar de nuevo. En el marco general de mi primer parte, dividir la charla en tres, esta primera introducción general, después me meto un poco en la macro argentina y después en la micro de cómo nos puede ir a cada uno de nosotros y después escucharnos un poco con las preguntas de ustedes, gracias, algunas ya llegaron. Termino el marco general diciendo lo siguiente: no todos los países actuaron de la misma manera y a la misma velocidad, y no todos los países van a responder de la misma manera. No es lo mismo esta crisis para Estados Unidos, donde finalmente emitió un montón de dinero, emitió. Pero ¿saben qué? El resto del mundo demandó más que lo que emitió Estados Unidos, porque todos se protegieron en dólares, compraron, los guardaron, etcétera. Entonces ellos emitían, pero el resto del mundo absorbía esos dólares. Después ayudó a las personas directamente el Estado, dando un fondo de desempleo. Lo digo como modelo, para entender el modelo. Entonces la empresa los despide y ya no queda una carga para la empresa y los absorbe el Estado. Cuando venga la recuperación, la empresa entenderá cómo mejor o qué tipo de persona le conviene en la reconversión tomar gente. Los limpia, deja el sector productivo, eso es ayuda fiscal, deja el sector productivo, porque ellos creen en eso, a que esto arranque por ellos, que vuelvan a ganar, volver a cobrar impuestos y de esa manera paliar su déficit fiscal. Otros países no. Lo que hicieron es, uno el nuestro, cargar a veces con más impuestos y finalmente que el Estado es el que reparte, ayuda y contiene. Depende de eso, va a ser la velocidad con la que salga. No todos los países son iguales. En España, obviamente, no tienen moneda para emitir, porque dependen de la Comunidad Europea, viven del turismo como principal recurso, la salida va a ser más lenta. En Italia lo mismo. En otros países no. En Brexit pudo salir del Brexit de Inglaterra y puede emitir. Ecuador no puede emitir porque está dolarizada. Panamá no puede emitir, Argentina sí. Entonces, conclusión del marco general: paciencia. Esto va a pasar y vamos a salir tan fuerte como nos caímos. Con una ventaja. Cuando vos esperás poco, cualquier síntoma de recuperación te alivia. Vamos a suponer, siempre les repito este ejemplo, vamos a suponer que yo venda autos.
Vendo 10, vendo 9, vendo 8, vendo 7, vendo 6, vendo 5, vendo 2. Imagínense mi estado de ánimo. Vendo 1, vendo 1, vendo 0, que es lo que está pasando ahora. Vendo 1, dupliqué las ventas. Y cuando vendo 1, me voy a sentir mucho mejor que cuando vendía 2, 3 o 4 y venía en caída. Eso también nos va a pasar. Psicológicamente estamos preparados para la tragedia. Hicimos un escenario de tragedia. Y cuando esto pase, la libertad, volver a movernos, vamos a empezar a valorar cosas en una escala de valores distinta que quizás nos levante el ánimo un poquito más alto. Bien, decía que iba a haber mucha desigualdad. No a todos nos va a ir igual. Hay negocios que ya empezaron a arrancar y hay negocios que no. Como muy bien me dice Hernán Visconti, que ahí lo leo, va a haber un cambio de hábito fenomenal y va a haber negocios que van a funcionar rápido y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tratar de aprender, bueno, nos vamos a tener que reconvertir, muchos nos vamos a tener que reconvertir y decir, bueno, ¿qué se está moviendo? Entonces, mi idioma de los mercados me es fácil verlo diciendo, bueno, ¿cómo le fue a ciertas empresas? Hay empresas hoy que están en el máximo histórico de su valor, a pesar de la gran caída. Y hay empresas que valen el 10% de lo que valían. El promedio da que el mercado bajó 30%, pero hay algunas que están en el máximo y tantas otras que valen el 10%. Camila, ¿te puedo usar de ejemplo para entender qué negocios vienen? ¿Te habilitas el micrófono de imagen y te vemos para usar todo el Estoy. sentido común? Dale. Cami, te pregunto. Uno, ¿vas a volver a viajar rápido? ¿Estás ansiosa para ir a España, Italia, viajar a Me Disney o lo que encantaría, fuera? pero no creo que pueda. No, No. eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Quiere decir que el que vende pasajes, el que vende valijas, el que vende cosas para viaje, y va a estar demorado. Va a volver, pero al principio va a volver de otra manera. Vos vas a viajar, tenés que hacer cuarentena en un lugar, después volver, tenés que hacer cuarentena, tengo que llevar la vacuna inmune, tengo que tener esto, lo otro. Va a ser un lío. Por lo tanto, eso se va a demorar. No son los ganadores de esta historia. Los proveedores de esa industria, hotelería global, petróleo, el que vende petróleo, porque los aviones no vuelan, y les va a llevar mucho más. Les va a llevar mucho más. Pero vamos a otros negocios que sí van a funcionar, que ya veo que están en el máximo histórico. ¿A qué le vamos a tener miedo, Camila? ¿Sabes a qué? A la ciberseguridad. Como ahora hacemos todo por Internet, pagamos, firma digital, asambleas, etcétera, ¿y dónde está toda esa información? En la nube. ¿Y estás segura? ¿Sabes qué? Vas a pagar por un seguro de protección de datos. No voy a pagar tanto, no me interesa tanto el granizo del auto, porque no estoy usando el auto. Con lo cual, los que se dedican a ciberseguridad es algo que yo voy a pagar porque necesito pagar, y las empresas lo van a querer. ¿Qué otro negocio? Sustentabilidad o sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todo lo que cuide el planeta va a ser bien visto. En mi época era solo políticamente correcto. En los chicos de hoy, indispensable, porque van a vivir 90 años más en este planeta. 90 años más en este planeta. Lo van a tener que cuidar. Yo no tengo tanto incentivo por lo que me queda, pero mis hijos sí. Desde ese punto de vista, todo lo que tenga un sellito, si ustedes como compañía o lo que fuera le ponen un sello, este cuida el planeta, este tiene los procedimientos correctos, este cuida a los empleados, es socialmente responsable, la gente va a consumir más de ese producto, aunque sea más caro, que de otro que no cuida el planeta y demás. Escala de valores distinta. ¿Qué otra escala de valores va a cambiar? Alimentación. Y esto sí está en el mundo de muchos, estaba en una pregunta ahí. ¿Por qué? Porque las pandemias vinieron de cómo comemos. Entonces, las generaciones nuevas empiezan a cuestionar qué estamos comiendo o no y pagan un diferencial de precio si es sano o no sano. ¿Qué más estamos cambiando? Desde del cambio de hábitos. ¿En qué ahorrar? Ahí lo veo al amigo Hernán Badaraco. Y ya muchos de los que ahorramos de una manera, ¿de qué me sirvió si me sentí vulnerable acá? Entonces, veo un capítulo distinto para la construcción. Esto pasa en todos los pasos del mundo, en todos los países del mundo y también en Argentina. Va a pasar, creo. ¿Sabes qué, Camila? Déjame adivinar. Bueno, ustedes en tu lugar me estabas contando que no tuvieron tantos casos, pero venís de muchos días de encierro. Vamos a suponer que nos liberan de a poquito y empezamos con algunas cosas. Dentro de un tiempo aparecen 500 contagiados nuevos. ¿Qué va a pasar?
Otra vez cuarentena, otra semana adentro. Eso va a hacer que todos gastemos más en nuestra casa. Porque ahora sí estamos mucho tiempo en casa. Entonces quiero arreglar la cortina que me molesta, quiero arreglar cosas que nunca le di pelota porque nunca estoy en casa. Ahora quiero tenerla linda, quiero tenerla bien. Va a haber una escala de valores distinto a eso. Y ya la plata no me da tanta seguridad en un mundo donde la tasa rinde cero. Eso desde el punto de vista de, creo que va a haber cambio de hábitos de consumo. Ahora bien, dicha esta generalidad, vamos al grano. El mundo emitió mucho dinero y las tasas de interés se pusieron todas negativas. Si yo ahorro, el que me está escuchando y quiere vivir de rentas, olvídese por un tiempo. Porque la tasa de interés, ustedes dejan la plata en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, y ustedes pagan para que le tengan la plata. En Argentina, un plazo fijo hoy, le pagan el 20% anual. Y la inflación va a ser del 50% piso. Pierdo plata teniendo plata. Me va a obligar a tener que hacer algo. Me va a obligar, y para eso lo hacen los bancos centrales, a tratar de producir. Entonces, el mundo, en cierta manera, va a empezar a arrancar mucho antes que nosotros. Tienen crédito, tienen dinero, tienen reservas. A nosotros nos va a costar bastante más, pero que el mundo arranque nos ayuda, porque finalmente se va recomponiendo. Recuerden que esto fue crisis de demanda, porque o por obligación no demandamos nada porque estamos encerrados o porque nos quedamos sin guita, y crisis de oferta porque tampoco se produce. De a poquito se va recomponiendo esto. De hecho, China ya empezó, es el primero que abrió y ya está recuperando capacidad instalada, ya empezó a demandar algo de cosas y empezó a trabajar algo. Bien, vamos a Argentina un ratito. Argentina, ¿qué hizo? Lo que hicieron todos los países. Primero, hay política monetaria y política fiscal. Política monetaria es emitir plata y darle plata. Política fiscal es ayudar a las empresas que producen. ¿Qué hizo la Argentina? ¿Qué hizo el mundo? Política monetaria y política fiscal. Emitieron plata y contuvieron, pagaron salarios, etcétera, pero también empezaron a ayudar a la actividad productiva, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Colombia lo hizo, Ecuador en parte lo empieza a hacer ahora, Panamá lo hizo, que es recomprar la deuda de los cheques caídos. ¿Qué hacen los países? Yo creo que Argentina también lo va a hacer, lo estamos rogando. En vez de actuar a través de los bancos, desintermediar al banco. ¿Por qué? Miren lo que pasa incluso en Argentina. En todos los países pasó, no solo en Argentina. Vamos a suponer que yo le digo al banco, prestale plata a las pymes, dale tiempo. ¿Y de dónde la saco? No, yo las garantizo, Estado las garantizo. De hecho, crearon el FOGAR, Fondo de Garantía, que si la pyme no te cumple, yo te pago. Vos andá y prestale al 24% anual. El banco los mira a los ojos al Estado y le dice, ¿quién va a garantizar esto? El Estado. Vos me estás jodiendo, estás en default. ¿Qué garantía sos vos? ¿Sabes qué? Le presto a las mías nada más, a las que creo que me van a pagar. Si no, es la plata de mis depositantes. Un banco público quizás lo pueda hacer, un banco privado, como siempre, se lava las manos. Como siempre. Entonces, como pasó en el mundo, los bancos centrales entraron a prestarle directo. Hay alguien que me dice el Banco de la Pampa, los bancos semipúblicos sí porque hacen política municipal, provincial o estatal, Banco Nación. Pero el privado, por un tema legal, hasta no lo hace. O por menos principios, lo que ustedes quieran. Pónganle el título que quieran. ¿Qué hace el mundo? Directamente compra la deuda. Por ejemplo, Estados Unidos compró Boeing, la deuda de Boeing. Boeing es el 4% del PBI americano. No es joda, el 4%, el que fabrica aviones, pero es el mayor proveedor del Estado en materia de defensa. Obviamente, no está laburando, no fabrica nada, no vende nada, lo asiste. Eso es ayuda fiscal. Ayuda monetaria es dar plata. Ahí se entendió el concepto, voy entonces a la Argentina. ¿Qué hizo Argentina? Política monetaria. Está bien, lo tiene que hacer, es contención social. Lo peor es no hacerlo, porque la crisis social sería terrible. Pero eso contiene, no reactiva, contiene. Yo le doy 10.000 pesos a las personas, lo que fuera, esa persona lo va a gastar en alimento, va a comer, se emitió mucho dinero, todo perfecto, y me dicen, Claudio, ¿está bien emitir? No, está muy mal. Claudio, ¿tenés algún sistema mejor? No. No tenés crédito, no tenés nada, no te queda nada que emitir. El gobierno anterior puede agradecer, vamos a alivianar un poquito, acercar un poquito las grietas.
El gobierno anterior le debe agradecer al de Cristina de antes que lo dejó sin deuda. Entonces pudo sostener el tiempo endeudándose. Este gobierno le tiene que agradecer al anterior que dejó un país desmonetizado porque no emitió en los últimos 2 años. Con lo cual este gobierno pudo emitir porque con la devaluación y las reservas que tenían podían emitir, al menos de corto plazo. Lo puede sostener porque estaba desmonetizado de antes. Técnicamente, y yo no estoy haciendo una descripción, trato de no formar partido, técnicamente antes decían, la inflación es monetaria, dejo de emitir, eso me provoca menos pesos en la calle, menos consumo, recesión, castigo político, perdieron las elecciones. Pero era su plan para tratar de enfrentar la situación, de manual. El gobierno actual aprovecha esa situación, emite lo que había retrasado de antes, dando, como el central tenía reservas en dólares, el dólar vuela de precio, emite pesos para como ganancias, como si tuviese una utilidad. Como si ustedes tienen el balance de $10.000 valuados a pesos, antes lo tenían valuados a 370.000 pesos, $10.000, y hoy vale en tipo de cambio contado con liquidación 1.000.000 de pesos, o más, 1.100.000 pesos. Por lo tanto, parece que ganaron plata. No, sigo teniendo lo mismo $10.000, pero para el Banco Central gastaron plata. Entonces, lo primero que hicieron es contener. ¿Ayuda? Sí. Contiene. ¿Reactiva? No. ¿Sirve? No. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esta es la emisión monetaria argentina. Emite, 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 emite. ¿Ven, Camila, mi mano? ¿Se ve? Sí. Y esta es la producción. Yo tengo el doble de masa monetaria y la producción me bajó porque estoy en cuarentena y no produzco. Entonces ahí vi yo millones de preguntas que mientras que yo hablaba, hiper. Entonces yo digo, bueno, está bien, esta es la cantidad de pesos y esta es la cantidad de producción. El que me está mirando dice, che, ¿qué va a pasar? Paciencia. Camila, te necesito de nuevo. Yo te pregunto a vos, Camila, te regalo $100. ¿Qué haces con los $100? Los guardo. Los guardás. Como todos. Los guardamos. Por eso, en Estados Unidos emiten y no genera inflación porque todos los guardamos. Ahora te pregunto, Camila, te regalo 1.000 pesos. ¿Qué haces? Salgo a la calle y veo en qué los puedo gastar. Ya. Lo gastás. Es obvio lo que va a pasar. Si todos los que tienen pesos. Ahora no podés porque no podés salir a la calle. Entonces déjenme dividir en 3 partes. Primera parte, estos 2 meses que quedan de semi-cuarentena o lo que fuera, supongamos, no hay tanto riesgo. Solo por 2 meses. Después viene el partido. ¿Por qué? Si bien emiten pesos, yo no los puedo gastar. Los gasto en comida. ¿Y saben qué? El 70% de las cosas que nosotros gastamos están congeladas. No me sube tarifa, no me suben seguros, no me sube patentes, autos, todo eso. Bajaron salarios o el salario vale mucho menos. Por lo tanto, algunos está yendo a contado con liquidación de lo que tienen pesos, pero la mayoría los necesita para pagar sueldos, para vivir, para lo que fuera. Entonces, al principio, esto es manejable. Solo hasta que levanten la cuarentena. Cuando levanten la cuarentena, ahí viene el gran desafío. Por eso no la levantan rápido. Están cómodos. Porque así como hay un corralito, no corralito, perdón, ¿cómo se llama? Cepo. Ahí está. Como hay un cepo cambiario, es como que nos están tratando como un cepo, para que contener que esos pesos no vayan a demandar producto, porque si no hay producción y los pesos demandan productos, afecta al precio, o sea, justo vía precio. Como los barbijos, el que más paga se los queda. Como el alcohol en gel, el que más paga se lo queda. Entonces, desde ese punto de vista, divido en 3. La primera parte, que va a estar medio controlada, donde la política se enamoró de la cuarentena. Porque finalmente, cada vez que dicen la vamos a extender una semana, es como que hasta ganan popularidad. ¿Sí? Ganan popularidad. Dólar. Estoy hablando de corto plazo, después vamos al desafío más importante. Dólar. Un dólar oficial vale 64,65. ¿Quién vende dólares?
solo el exportador. ¿Y el exportador puede hacer otra cosa? No está obligado a vender a los 5 días. Y si no vende, los puedo retener. Y si te baja la materia prima, si te pasa lo del petróleo, entonces se está vendiendo a una soja de 3.20, 3.10 y pico. Porque el petróleo, el resto de los indicadores, el resto bajó. Entonces, ¿quién vende? El exportador, pagando un impuesto atroz. Atroz. Le tendríamos que aplaudir, así como aplaudimos a los médicos a las 9, a las 10 tenemos que aplaudir al campo, que finalmente es el que está, no solo paga las retenciones, es el único que algo sigue exportando y al mismo tiempo es el único que nos dota de dólar oficial. ¿Y quién compra dólares? Siempre hay 4 nada más. 1, el que viaja, demanda dólares. 0. ¿Quién más demanda dólares? El ahorrista. No tenemos un mango y encima nos dejan comprar 200. Y además nos pusieron un impuesto, con lo cual lo estamos pagando un valor, lo que fuera. Tacho. ¿Quién más compra dólares? El importador. Y el importador está en una recesión enorme y está estoqueado. Por ahora floja, después va a arrancar. 4, el gobierno es el mayor comprador de dólares porque su deuda está en dólares y su gasto está en pesos. Entonces demanda dólares para pagar deuda. Estamos en default y por 3 años no vamos a pagar. Tienen un superávit comercial muy fuerte. No por bueno, sino porque las exportaciones se cayeron 15% y las importaciones mucho más. Con lo cual hoy es manejable. Quiero sacar la ansiedad de corto plazo. ¿Cuánto puede durar? 2 meses, 2 meses y medio. ¿Y después qué? Bueno, empezamos la discusión más difícil. Después qué es cuando se acabe la cosecha. Octubre, noviembre, cuando se caiga esa exportación de dólares. Yo tengo esta emisión de pesos y este stock. Cuando larga a la gente a la calle, hay excedente de pesos y poca producción. Y acá para mí es la película Match Point. ¿Se acuerdan la película de Woody Allen que empieza con una pelotita de tenis que va, viene, viene y pega en la red? Si pasa, este es campeón. Si se queda, este es un fracasado. Esto es cara o seca. Escenario A, alta probabilidad. Que la política se enamore de esta situación y diga, ¿saben qué? El Estado es el mejor recaudador, con lo cual páguenme todos y yo distribuyo. En ese caso, ¿qué puede pasar? Hay estos pesos, castigo a la producción, le sigo poniendo impuestos, voy a tener problema de abastecimiento. No solo de precios, sino de abastecimiento. Y el político diciendo, bueno, esto es culpa de los bancos, vamos a sacar los bancos, esto es culpa de las empresas, vamos a robar, vamos a nacionalizar las empresas. Esto es culpa de, y vamos, bueno, listo, matás al sector productivo. ¿Y después quién paga impuestos? Y ese sistema se cae en sí mismo. Necesito contar algo referencial, es un secreto entre los 300 que estamos acá, pero déjenme hacer un segundo de catarsis. 500. 500. Mira, desenchufarlo. El teléfono si no se me va a caer. Voy a hacer un poquito de catarsis y voy a hacer autorreferencial, donde voy a pasar un papelón, le pido disculpas a ustedes, algunos ya me conocen y saben que mi nivel de aciertos es muy bajo a veces y que tengo un poder de autocrítica fuerte. Gracias Camila que me seguís contratando igual. Voy al punto. Yo en el año 2001 trabajaba en un banco holandés que se llamaba ABN AMRO. Y en septiembre del 2001, acuérdense la fecha, quizás muchos de acá no habían nacido todavía, me llaman del directorio del banco, holandeses, llaman a los economistas de distintos lugares y nos dicen, bueno muchachos, acá puede pasar dos cosas. O especifican, que se llamaba triple D, desdolarizan, devalúan y defaultean, o dolarizan la economía. ¿Qué creen que va a pasar? Yo me quise lavar las manos y dije, para mí esto es un problema político, con lo cual no es económico, no tengo la respuesta. El holandés me dijo, bueno, Claudio, perfecto, pero yo te pago el sueldo a vos, así que jugate. Y yo dije, me equivoqué, creo que dolarizan, porque es lo menos malo para la economía. Me dijo, tenés razón. Me miró a los ojos y me dijo, tenés razón. No te tendría que haber preguntado a vos. Porque la respuesta es muy fácil, porque es política. ¿Cuántos depositantes tiene el sistema?
lo fui a averiguar porque no sabía. ¿Cuánta gente tiene plazos fijos? 5 millones de personas. ¿Cuánta gente le debe plata a los bancos? 9 millones de personas. Camila, si es una decisión política, 9 millones de personas se favorecen con la especificación y 5 millones de personas se favorecen con una dolarización. ¿Qué van a hacer? Es lo que me dijo el banco. Y ese día yo me independicé por decisión del banco. Nos echó a todos. Fue la manera de explicarnos, muchachos, nos vamos de la Argentina. Quedan todos bajo disponibilidad. Se portaron muy bien, todo perfecto, pero no se fue. Y ese fue el argumento. Nos llamaron para que nosotros lo expliquemos. El argumento era así. Yo les planteé, 12 millones de personas van a cobrar asistencia social y están contenidos. 6 millones de personas no saben cómo hacer para pagar impuestos si les llega una intimación o les llega algo, che, acordate que debes. La política está muy tentada a ir a que la pelotita no pase la red. Y ese es el riesgo. Pero si no lo hace, lo va a hacer el mercado después, porque el mercado siempre corrige en forma sangrienta. Le pasó a Macri, le pasaron a todos. Cuando vos no haces lo que tenés que hacer, el mercado, vía devaluación, vía lo que fuera, te licúa y cambia la condición. Ese camino va a cambiar y para mí va a tener un buen final, pero va a ser más doloroso si no lo entendemos por las buenas. Yo puedo hacer el cambio porque lo organizo o puedo hacer el cambio porque me obligó la gente. O sea, yo tengo una empresa en problemas, puedo organizar el cambio o me va a llegar el embargo, la quiebra o lo que fuera, me lo va a hacer el mercado. Esa es la parte negativa. Vamos a la otra parte, que es, che, entienden la situación. Vamos a ayudar al factor productivo para que aumente la producción, para que, si yo digo, che, si la plata te rinde negativo, ¿no te conviene estoquearte? Y sí, me conviene tener mercadería. Y al que tiene mercadería, estoquearse, aumentar la demanda. ¿Qué deberían hacer? Para mí, 3 sectores. Construcción. ¿Por qué construcción? Es el único lugar que emplea gente, que incluye gente que no tiene las capacidades para hacer las 4 tareas que dije antes. No van a estar en ciberseguridad, no van a estar en tecnología, en logística, etc. Entonces, incluye mucha gente que no tiene estudios terciarios, por decir algo. O el turismo interno, porque el que está en limpieza, el que está en mantenimiento, el mozo, etc. Y eso yo creo que va a venir. Van a tener que hacer, instrumentar sedines, instrumentar algún proyecto que lo que produce nuevo no pague impuestos. Eso lo hizo Colombia, lo hizo Estados Unidos, no estoy inventando algo. Y ellos lo saben. Es decir, bueno, favorezco actividades, le doy dinamismo. Y uno me dirá, bueno, Claudio, pero va a haber hiper. Si con todos los pesos que hay vos haces, el riesgo es alto. Pero también pueden controlarlo eso, porque pueden sacar esa plata de circulación. Hasta ahora emitieron para asistir y le dieron plata a personas que la gastan en alimento. Con lo cual, hay un camino para hacerlo bien. Si ustedes me dicen a mí, y Claudio, ¿qué crees? Y yo los escucho declarar y me da miedo, no lo veo. Veo más el escenario 1 que el escenario 2. Pero el escenario 2 también va a llegar. Es una cuestión de tiempo, porque es la lógica, es lo que hacen todos. Argentina es difícil que se convierta en Venezuela por nuestra infraestructura económica. En Venezuela el 80% de la producción la hacía el Estado a través de PDVSA. En Argentina el 97% del PBI de la producción lo hacen los privados. Vos al privado le podés sacar todo, pero no lo podés obligar a que produzca de nuevo. Con lo cual se iría a cortar. Entonces, tratando de encontrar un hilo. El verdadero desafío para mí va a ser el debate entre octubre o fin de septiembre y noviembre. El mínimo de entrada de dólares, diciembre. Después, por las buenas o por las malas, yo creo que Argentina se va a encauzar. Inflación, mucho riesgo, pero por hoy controlada. ¿Por qué? Porque los servicios están congelados. Antes también estuvieron congelados en el 2003, 2004, 2005, 2006. Pero la economía creció un montón, con lo cual había más demanda de energía. Ahora te sobra, con lo cual no tengo un problema de que no tenga más de eso. Segundo, ahí Florencia, ¿cómo sacarían plata del sistema? Otra vez, con LELIC. O sea, emiten algo para que yo quiera tener pesos y no. Hoy lo están haciendo lo contrario. Si a mí un banco me paga 20 anual y la inflación es del 40, no quiero pesos. No quiero pesos en plazo fijo. Por eso se fue al contado con liquidación estos días.
en parte de los pocos pesos que hay porque el volumen es muy bajo. El último capítulo que para mí va a definir estos días la pelotita, o te va a dar un indicio de la pelotita, es el default. ¿Default o no default? Y esto es ahora. ¿Qué significa? Si entramos en default, el problema ya no es del Estado. El problema es de todos nosotros, porque no hay crédito. Las matrices no mandan plata, porque corren un riesgo de embargo o de lo que fuera. Desde ese punto de vista, si hay default, no hay vaca muerta. No tenemos vamos a tener que importar energía, y sí, porque no hay vaca muerta. Y si importamos energía, otra vez tenemos demanda de dólares, de lo que decía antes, que nos va a afectar. Perdón que ahí hice un bache porque entró una pregunta diciendo otra vez si tomás LELIQ, etcétera, matás a la demanda. Sí, es un riesgo, siempre y cuando recuerden que la plata que deberían sacar se sacan no solo sacando plata, sino no dándole más. Si yo hago que el sector productivo tome gente, no tengo que asistir más a esto. Es una tentación para la política porque son votos para mí, pero si arranca la economía, en eso puede estar. ¿Cuántas preguntas al mismo tiempo? Ya vamos a vaca muerta. Un segundo. Sé que el petróleo bajó de precio, pero también hay un barril criollo. Entonces hay una dicotomía ahí. Bueno, me ordeno entonces, decía, del default como último capítulo. Como último capítulo. Camila, te necesito de nuevo. Vamos. Ponete el micrófono, ahí estás. A Sí. ver si se te escucha. Camila, debes 5.000 pesos de teléfono. Los debes. Y te cortaron el teléfono. Vas a la telefónica y decís, bueno, muchas preguntas ahí, está buenísimo. Debes 5 lucas de teléfono. Te lo cortaron, vas a la telefónica, che, me cortaron el teléfono. Sí, Camila, debes 5 lucas. Bueno, está bien, si las pago. ¿Cuándo me instalan el teléfono de nuevo? Y no, mínimo 3 años, porque 1 año hasta que se junta el comité de nuevo y hay exceso de demanda, por lo tanto, olvídate, 3 años. La verdad, con una mano en el corazón, ¿pagás las 5 lucas? Saludo al señor y le agradezco y me voy. Es lo mismo que hizo el Estado. ¿Para qué voy a pagar si no tengo crédito? Claro. Y empieza una negociación con poder de daño. Hay negociaciones que lo podemos hacer por poder constructivo. Che, yo no te puedo pagar alquiler. Bueno, te espero, pero cuando arranque, pagame un extra después. Esto es tratar de ganar los dos. Ahora, cuando muchas veces uno tiene un socio que tiene poder de daño, se tienen tanto miedo al poder de daño del otro que tratan de negociar de esa manera. Va a pasar eso. Van a negociar dos. Eso dice el Estado. No tengo para pagar, no tengo crédito, no tengo ningún incentivo para hacer las cosas bien. El bonista, ¿qué dice? O los fondos. ¿Sabes qué? Si entras en default se te cae la economía real. El bono valía 100, hoy vale 25, ya perdí 75. ¿Sabes qué? Te espero. Y negociaré dentro de 10 años, como ya pasó una vez, como holdout, con otro dentro de 10 años. ¿Qué motivación tengo para aceptar 3 años de gracia si el juicio tarda lo mismo y en el mientras tanto capitaliza el interés? Entonces, en esa negociación, los dos quieren arreglar. Una ventanita es que el Estado hizo una oferta bastante mejor a lo esperado. Por ejemplo, a los fondos le dicen, no te corto capital. Y a los fondos eran lo que quería escuchar. No quita de capital. Porque los intereses me los banco. Si yo antes tenía un bono que rendía 8 anual, pero el bono del Tesoro americano rendía 4, si hoy tengo un bono que me rinde 3,5 anual y el bono del Tesoro me rinde -1, y ¿sabes qué? Me la banco. Entonces fue potable en eso. Falta estos 3 años que están discutiendo. Los bonistas es, dame algo. Por lo menos capitalizame un bono o lo que fuera. El gobierno dijo ayer, no, y por eso bajaron hoy y subió el contado con liquidación. La lógica diría, van a arreglar. Es mucho más costoso el default que darle un poquitito más. Y para el bonista, también, si no hay quita de capital, negociar con un defaulteador serial ya te conocen y por eso te cobramos, yo tengo bonos, por eso cobré intereses o fuimos cobrando intereses de los bonos altísimos. Con lo cual sabía que corría un riesgo, sabía quién estaba prestando. Un bonista argentino es como un cuevero, ya sabe que hay riesgos de caída y presta una tasa muy alta. Por lo tanto, está ese riesgo manifiesto. Bueno, cerrando. Mundo.
Estamos quizás en el peor momento de los próximos 3 o 4 meses y podemos arrancar. Si arranca el mundo, tenemos más chances de arrancar nosotros. En Argentina es una discusión política. Si se tientan mucho con el populismo, la actividad privada tiene un problema y sin actividad privada, para mí no hay futuro. Hay una chance muy grande de que se incentive la actividad privada y ahí tenemos una escala. No a todos nos va a ir igual, la desigualdad obviamente va a aumentar, la vida va a seguir, hay sectores que van a crecer. Voy algunos atando clavos en la conclusión con algunas cosas que decían ahí. Obviamente es un problemón la cantidad de plata emitida, si la economía crece puede absorber esa parte de pesos todavía. Si se vuelven locos, si quieren emitir todo el tiempo para todos, es un problema. Si vuelven a respetar la actividad privada, en vez de tratarlos de miserables, tratan de incluirlos, es una cosa a favor. 2. Petróleo, subsidios que me decían ahí, vaca muerta, etc. Es verdad, Argentina necesita vaca muerta por un tema para autoabastecerse. Necesita que vuelva la inversión ahí. El barril criollo, el subsidio no lo da el Estado, lo da el contribuyente. El subsidio finalmente lo da el contribuyente, lo da el usuario, porque va a precio. El que usa el auto es el que da el subsidio, porque finalmente está en los precios. Si yo pago un precio más caro de nafta que el promedio, el subsidio lo da el consumidor. Siempre el subsidio lo da el consumidor. Cuando pagas IVA, lo paga el consumidor. Cuando pagas ingresos brutos, a la tarde o temprano lo va a pagar el consumidor. Todos los impuestos a la larga la paga el consumidor porque se trasladan a precio. Por lo tanto, existe ese subsidio, puede no salir de las cuentas fiscales si se hacen las cosas bien, desde el punto de vista de que también la persona tiene que tener los recursos para poder pagarlo, si no, no lo va a pagar. La recuperación en Argentina va a ser más lenta porque existe mucha desconfianza. Antes, muchas veces, muchos de los que estamos en línea hoy, pagás para ver, cuando tenés ganas, pagás para ver porque quiero estar adentro. Cuando estás con mucha desconfianza, primero ves y después pagas. Primero querés ver qué van a hacer y después pagas. Plata hay, el argentino se capitalizó. En el último año, año y medio, se fueron de la Argentina 63.000 millones de dólares blancos, que se los llevó la gente. Había 40.000 millones de dólares en plazo fijo. Hoy quedan 15.000. Se la llevó la gente. La tiene la gente, no la tienen más los bancos. De deuda, no se renovó ningún cupón, se fueron, se pagaron de intereses de deuda que no se reinvirtieron otros 15.000 millones de dólares. Y el resto fue compra de argentinos individuales que hasta que podían, hasta los 200, hasta que pusieron eso, compraban a razón de 4.000, 3.000 millones de dólares por mes, entre argentinos en un promedio de 2.000 por mes, durante un año y medio, imagínense. Entonces, hay mucha gente que tiene la plata mal distribuida si quiere. Si confía, hay material para volver a arrancar. Y sobre todo porque el poder de compra de esa plata vale mucho. En términos de lo que bajaron muchos activos, no vale lo mismo, perdónenme que se los diga, pero su casa no vale lo que creen que ustedes vale, el campo no vale lo que ustedes creen que vale, vale si aparece un comprador y si aparece un comprador menos. Último. Charla con mis hijos finalmente, lo último autorreferencial. Match point. Papá, si pasa el escenario que no te gusta, ¿te gustaría vivir en una sociedad así? No. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Nos miramos a los ojos. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A quién le vendo mi casa? ¿A quién? Papá, ¿la peleamos? Es más fácil acá que en otro lado. Peleémosla. Hagamos civismo entre todos. Y yo creo que va a haber una reacción de la gente. De hecho, ya se le están sublevando las personas mayores. No los puedes tener en cuarentena. Una persona de 80 y pico años deja de morir como quiera. Voy a tomar sol y si viene la cana, ¿sabes qué? Te escupo la cara. Ya está pasando. ¿Por qué? Porque no podés coartar la libertad mucho tiempo. La gente reacciona. No, me vas a sacar lo mío, voy a reaccionar. Por lo tanto, me parece que tarde o temprano también esto es una oportunidad para hacer cambios de fondo. Ejemplo, ¿alguno de ustedes, de todo lo que me están diciendo ahí, y escucho y entiendo muy bien lo que están diciendo, estoy tratando de ponerle algo de onda de que ganas de que esto siga, si no es dificilísimo decir, todos dicen otra vez sopa,
también hay que buscarle la vuelta porque le tenemos que encontrar la vuelta. A las 500, ¿cuántos somos, Camila? 500, tope de sala y quedó gente afuera. A los 500 que estamos acá, no nos queda otra que buscarle la vuelta. Tenemos que seguir, le tenemos que buscar la vuelta. No quiero ser un pastor y un motivador de lo que fuera, pero la tenemos que buscar. Bueno, sí, 70 años, pero entiendo, independientemente de la política, somos nosotros, como diría Willy Cohen, también es qué hacemos nosotros acá. Entonces, desde ese punto lo que planteo de ese lado es, en algún momento, yo nunca hubiese creído que los sindicatos hubiesen comido un 30% de caída de salario sin decir nada. ¿Vieron a alguien reaccionar? Che, ¿no es un buen momento para una reforma laboral? Porque todos aceptaríamos condiciones distintas. Porque tenemos miedo. Cierro con esto. Y abierto a las preguntas, si hay alguna que no contesté, me insisto. Cierro con esto. La mejor frase económica que yo escuché en los últimos tiempos, la leí en realidad, es de Samuelson, Premio Nobel de Economía. Samuelson dijo, no hay peor dolor que el soportable. ¿Saben por qué? Porque es soportable. Y no cambias, porque es soportable. Los que están en el interior y en el campo se comieron paliza. Bueno, ya va a pasar, ya va a pasar. Es soportable. Cuando es insoportable, 2008, reaccionas. Cuando es insoportable, reaccionas. Y acá el dolor va a ser un poquito insoportable. Y vamos a reaccionar. Y el potencial, como muchos me escriben ahí, es cierto, existe. Esto, la fuerza viene del productor. Nos tendríamos que callar nosotros. Insisto con esto hace mucho tiempo. Los que estamos sobrando somos tipos como yo, que en el fondo, ¿de qué hablas de economía si vos no emprendes? Si vos no pagás quincena con tu guita. Desde un Excel esto no se resuelve. Desde un cálculo financiero, Camila, la próxima tenés que llamar a un productor y ver cómo se hace. No a mí. Yo el domingo me tocó escribir un artículo en La Nación que decía Jugarse la piel. Es un libro de Nassim Taleb, no es mía el té. Jugarse la piel. ¿Saben quién va? El que se juega la piel es el que decide. Opinar es fácil. Un gobierno, gobernante, municipal, provincial, de cualquier partido, porque hoy también todos los partidos es igual. Es fácil. Es fácil. ¿Saben qué? El campo también, lo que me están escuchando ahí, creo que una vez lo hablábamos cuando estuvimos en la otra vez, Camila. En azul, cuando estuviste en azul. En azul. La vaca no te da la leche, muchachos. El que te da la leche es que se levanta a ordeñarla. Es el productor. El campo no te da alimento. El que te da alimento es el que corre el riesgo. Siembra para después cosechar, clima mediante, si te lo permite. Por lo tanto, no quise convertir en esto una charla espiritual. Lo que digo es, va a cambiar por la fuerza de la gente. Y se va a llevar puesto a los gobiernos en el fondo que vayan en contra de la gente. Pero no en Argentina, Trump, Bolsonaro, no importa la ideología. La anarquía que hay en los países después de esto va a ser una posibilidad de cambio enorme. A ver, realmente, las grandes instituciones, no solo políticas, representan a la gente. Hernán Badaraco, que te veo acá y sos bolsero viejo. La bolsa representa a los inversores. La rural representa al campo. La unión industrial representa a la industria. Los sindicatos representan al laborador. Todos hablamos y nos asignamos representatividad, pero no necesariamente entendemos lo que está pasando. Entonces, me parece que va a cambiar. Entiendo lo que dice Eduardo, hay mucho que están diciendo, son 20 millones contra 6, etcétera. Es el cuento de la hormiga y la cigarra. En algún momento no pones más y a Dilma, siempre los que te terminan jugando en contra son los mismos de tu riñón. Ejemplo, Dilma Rousseff. ¿Quién la volteó? Y después no sacó ningún voto. ¿Quién la volteó? Su gente. Si yo me paran en un semáforo, un chico que me limpia los vidrios, y todos los días le doy 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos, y un día no le di, raya mi auto.
porque con mis 5 pesos contaba. El que no lo dio nunca no contaba, pero con lo mío sí. Con lo cual, acá también, como le pasó a Macri con la clase media, etcétera, en algún punto, si vos traicionás a los tuyos porque no le diste y no tenés lo que darle, no va a ser tan fácil manejarlos en el mundo de hoy. No subestimemos a la gente, no los tomemos como tontos, no lo tomemos como tontos. Creció mucho, no hay doñas rosas como antes, que no sabían hablar el idioma. Mi abuela no sabía hablar el idioma, vino inmigrante del holocausto, etcétera, no sabía hablar el idioma. Le decíamos doña Rosa, era muy inteligente, pero era, hoy estamos todos sobreinformados. Como cuando quieren subestimar a la gente mayor, etcétera, no los traten como saben. Yo creo que a veces, y los vimos en las distintas elecciones del mundo, de que el político está subestimando un poco a la gente. Bueno, perdón que me fui de mambo sobre el final. Entiendo la contención de cada uno. Hernán, te mando un saludo, Viciconti ahí, a mi amigo de Mar del Plata de la Bolsa. Entiendo todo lo que están poniendo, está bueno, sirve como catarsis y contención, es difícil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a protestar? ¿Vamos a llorar? No se puede, no se puede emprender. ¿Sabes qué? Hernán, vas a seguir emprendiendo. Lo hiciste toda la vida. No te queda otra. Nada, el tema es vivirlo lo mejor posible. Perdón, no tengo más valor agregado y cualquier pregunta, Eduardo Lancillota, te mando un saludo. Cualquier pregunta a disposición, las estoy leyendo. No sé, Camila, si vos estás leyendo algo que yo no contesté o de las que llegaron. Camila, no Abro sé. porque, sí, me decían que yo hacía eco mi audio, por eso me mantuve silenciada, pero hay alguna consulta sobre commodities, si tenés algo para decir, acá la primera, Sí, ven soja. sí. A ver, el petróleo tiene una condición especial. ¿Por qué se puso valor negativo? Simple, fue un contrato de contado de Estados Unidos. Yo ayer publicaba un tweet también al respecto que decía, los precios, amigos, después de muchos años de mercado, los precios son solo un estado de ánimo. Yo sé que vienen todos después, que no, oferta y demanda. ¿Saben qué? La oferta y la demanda surge también de estados de ánimo. Parece que nos quedamos sin papel higiénico y vamos todos a comprar papel higiénico. Parece que nos quedamos sin barbijo, vamos todos a comprar barbijo. Es un estado de ánimo, el miedo hace que todos compremos eso. Un estado de ánimo hace que ofrezcamos cosas que no, yo no las quería vender, pero tengo tanto miedo a perder que las vendí. Después, y la vendí, ahora tengo la guita, ¿y qué hago? No sé. Y la volvés a comprar. Es un estado de ánimo. Que un barbijo valga más que un barril de petróleo es un estado de ánimo. Va a pasar, va a pasar. Ahora, ¿por qué baja? Una clase económica fenomenal al que le gusta la economía y me está escuchando. Crisis de demanda. Muchachos, no va a haber más demanda por un tiempo. No hay aviones, no hay nada. No hay más demanda. Bárbaro. ¿Qué hacemos? Dos cosas. Libro de economía. ¿Bajamos la oferta? ¿Restringimos la oferta? ¿O el que vende más barato vende? Al principio dijeron, no, el que vende más barato vende, porque Arabia Saudita tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI y dice, quiero vender porque si no, y sale a vender y destruye el mercado. Se ponen de acuerdo, no, paremos. El petróleo bajó, ¿se acuerdan? De 50 y pico a 20, dijeron, no, paremos. Entonces fueron con restricción de oferta, hasta que se dieron cuenta que no tenían dónde almacenarlo. Si nadie vende, ¿dónde lo guardo? Si yo digo no vendo la soja, ¿dónde la guardo? Hay un punto donde no tengo más lugar. Eso es lo que pasó. Aumentó, salieron a comprar todos después, y hoy el petróleo quedó ahí, pero de menos 40 pasó a más 20. Si quieren el Brent, más 16 el WTI. Pero era algo que ya pasaba, porque hay energía alternativa. Y cada vez el aumento de la tecnología hace que la energía alternativa sea más barata. Entonces, el petróleo tiene un dinamismo especial que tiene una competencia. Energía eólica, energía, no sé, bioetanol, vaca muerta, shale gas, apareció solar, apareció energía alternativa. Con lo cual es despreciativa. ¿Lo sabían? Sí, lo sabían. De hecho, todos los países, todos los jeques árabes se compran equipos de fútbol o hoteles. ¿Por qué? Bueno, ahora les agarró la doble Nelson. Porque sabía que en este caso venía una depreciación del petróleo. La edad de la piedra se acabó no porque se hayan acabado las piedras, decía un jeque árabe, la era del petróleo se va a acabar sin que se acabe el petróleo. Pero el alimento no es así y tiene el petróleo como insumo.
El alimento vamos a seguir comiendo. Quizás de otra manera, con otros genes. La vaca servirá para hacer genes, para hacer comida artificial o lo que fuera. De otra manera en muchos casos. Pero me parece que el valor de las materias primas va a depender de un solo caso, que es la valorización o desvalorización del dólar. Hasta ahora, si sube el dólar, es que baja todo el resto. O sea, si yo digo bajó la leche, bajó la carne, bajó la energía, bajó el petróleo, bajó la madera, no es que bajó todo, subió el dólar. Si yo les digo en Argentina, subió la leche, subió la carne, no es que subió todo, bajó el peso. Eso es definición de inflación. Suba sostenida de todos los precios. Es que baja el peso, baja el poder adquisitivo del peso. En el mundo hay que mirarlo así. Lo que decía Ben Bernanke, al principio el dólar se fortaleció. Eso nos pegó a nosotros. Pero en algún momento el dólar le va a convenir perder porque si no Estados Unidos se ahoga de no ser competitivo si el dólar está allá arriba. Entonces, a nosotros nos sirve cuando el dólar se debilita. ¿Para cuándo ven esto? Para fin de año, donde las materias primas vuelvan a ser refugio de valor, no por las materias en primas en sí, sino por la desvalorización del dólar. Esta respuesta fue técnica de lo que escucho de todos lados. ¿Podremos esperar financiamiento a tasa bajita, tasa cero? La capacidad instalada está intacta, la mayor emisión. Sí, hay tasas que, por ejemplo, en la bolsa hoy está bien, son cheques, es un mundo muy chiquito, etcétera. La tasa está al 15% anual en pesos. Y los bancos, tarde o temprano, porque no hay aplicación, podés esperar. Va a ser momentáneo igual. El tema es si para qué tomo la plata. Si tengo negocio o no tengo negocio. Si tomo la plata, por más barata que sea, no me sirve. Si no tengo negocio. Si tengo negocio, más que el costo, es eso. Alguien hacía una pregunta sobre el oro. Siempre son reservas de valor de corto plazo, nunca de largo plazo. Porque tarde o temprano, si hay una crisis en serio, lo tengo que monetizar. Y si yo por más que tenga oro, tenga agua o tenga Bitcoin, si hay una crisis lo voy a tener que salir a vender para comer. ¿Y quién me va a pagar? Es como que yo me protegí en propiedades. Tengo un montón de propiedades porque para mí el ladrillo es refugio de valor. Mañana necesito guita porque me tengo que operar, tengo que salir a vender una propiedad, con lo cual no fue refugio de valor. La voy a tener que vender en momento de crisis. Todos esos son historias. Oro, cripto, etcétera. Son muy lindas historias que valen la pena para tradear, para especular, no de largo plazo. ¿Cómo se repondrá el trabajo de capital de las pymes y demás? Es un mundo nuevo, muchachos. Y vamos a tener que ser solidarios entre nosotros. ¿Qué significa? El sector privado, no digo el trueque. A mí me pasa, y creo que a muchos también. Claudio, no te puedo pagar el alquiler. Claro, obvio, si yo sé que tenés un negocio, un kiosco enfrente del colegio que está cerrado. ¿Nos esperamos 3 meses? Sí, dale, nos esperamos 3 meses. Y después me pagás, en la medida que vas vendiendo un poquito más, me vas pagando y dame un premio porque yo te esperé más adelante. Seamos socios, me hago socio de tú. Si igual no me sirve desalojarte. Entonces la cadena de pago se debería reponer de esa manera. Un proveedor que me diga a mí, che, Claudio, bueno, hagamos una cosa, esperémonos. Y cuando yo venda, te pago un poco más. Pero seamos socios. Viene una conectividad distinta. Vale la pena ser, en este caso, responsable y buena persona. Vas a tener buenos socios. Acá un socio muy cercano nos pregunta qué tanto se va a fortalecer el sector de servicios tecnológicos. ¿El Estado fomentará el desarrollo? Hablaste al principio. Mirá, por suerte cambió en el medio. Antes estaba en contra de las aplicaciones y ahora te las recomienda que las use. No vas a poder ir contra eso. Ningún gobierno puede ir contra eso. Porque lo elige la gente. Uber está prohibido en la mayoría de los países del mundo. Todo el mundo tiene Uber. Es decir, pero está prohibido. Pero elige el consumidor, hermano. No vas a ir contra la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología necesita mucha inversión humana. Y la inversión humana tiene una competencia enorme. Me tenés que pagar bien. Y la hora hombre hoy es barata en Argentina con respecto a otros países, pero tienen que ganar bien, porque si no se lo llevan de otros países. Sí, va a ser negocio. No todo, Eva, porque va a cambiar. Y nunca llega el primero en tecnología. Acuérdense eso. Antes de Mercado Libre estaba de remate. El primero irrumpe. El segundo es el que llega. Antes de Facebook estaba MySpace. Antes de Google, quiero contarles a ustedes jóvenes que antes había un montón de buscadores. Altavista, Laico, Terra, el sitio. No quedó ninguna. Llega el que se toma más tiempo. Dólar billete, dólar blue, deudas en dólares. Varias de esas hay. Ahí está, sí.
ahí vamos, un segundo. Ahí vi varias preguntas si creo que va a cambiar, no va a cambiar. No, yo veo al gobierno hoy y lo veo muy tentado a más populismo. La respuesta siempre va a ser, bueno, ¿qué va a hacer el resto? Entonces, eh, te traslado la pregunta. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Yo creo que la sociedad, obviamente democráticamente y eso, no va a querer la invasión de la propiedad privada porque es un país, la Argentina, que le gusta, siempre le gustó el incentivo privado. Dólar oficial lo van a mantener a un 4% de evaluación mensual, más que la inflación, más que la inflación. No se ven presionados ahora, si devalúa mucho el real, que está devaluando, tiene un plafón todavía la Argentina, porque la devaluación de la Argentina fue más alta que la de los países vecinos y toma una brecha de tiempo. A la larga, si la brecha se separa y va a haber una presión sobre el oficial, porque yo le voy a decir a todos, che, importen lo que puedan, aunque no vendan, porque es la manera de comprar dólares, con lo cual tarde o temprano, aunque no venda, si haya recesión, va a haber demanda de más dólares. Y la brecha del contado con liquidación depende de la deuda. Si Argentina entra en default, 111 cerró el contado con liquidación, es barato. Si Argentina arregla la deuda voluntariamente, 110 es caro, es como el dólar del 2001. Eh, nada, nada, veo muchas preguntas que yo supongo que estamos haciendo catarsis todos. Y veo muchas preguntas al respecto. Lo decía Camila, tenés apagado el micrófono, no escuché. Perdón, ahí voy. Rafael de Lobería, ¿qué tal la inversión en acciones petroleras? La catarsis la hacemos igual, pero... Sí. No, está bien. A ver, está bueno siempre y cuando no pongas más del 2, 3, 5% de tu patrimonio para dejarlas. Nunca es riesgoso invertir. El tema es cuánto invertís. Si te saca el sueño o no. Si vos la podés dejar es como comprar un departamento. En algún momento, porque las petroleras no solo extraen, sino también te venden las naftas. Son un compendio son una corporación. No es que solo hacen eso y solo dependen del valor del petróleo. También lo compran y lo usan de insumo y hacen otras cosas. Todos los que hacen energía alternativa mayoritariamente son las mismas empresas petroleras. Por lo tanto, puede ser, pero más a largo. Alguien preguntaba por Bitcoin y las criptomonedas. Para mí sí sirve blockchain, el sistema va a ser un negocio espectacular de seguridad, porque hoy hasta ahora tenemos contraparte central. ¿Qué significa? Vos subís una fotito a Facebook, otro te dice me gusta, pero toda la información la tiene Facebook. Eso es contraparte central. Es como un mercado de valores. Vos compras acciones, otro la vende, la contraparte central. Blockchain vino para quedarse, es la Internet moderna, que es un sistema que separa toda la información y nadie tiene toda la información completa, con lo cual es mucho más seguro. Todavía es lento, pero es mucho más seguro. Yo creo que es la próxima Internet. Y las Bitcoin o las criptomonedas son las .com. Son buenísimas, pero para mí no son las que van a quedar. Cuando Amazon saque su moneda, cuando Facebook saque su criptomoneda, cuando Mercado Libre saque su modo de pago, lo que fuera, me parece que van a opacar las cripto porque hay un usuario en serio que lo puede llegar a usar. Entonces, desde ese punto de vista, pueden servir para especular. No sería yo inversor de largo plazo porque creo que va a haber otras que la van a sustituir. Pero no soy objetivo, no formo parte. El Merval en dólares es barato, depende del tipo de país. Si es match point, no sé si es barato. Si vas a populismo y a nacionalización de empresas, no sé si es barato el Merval. Si vas a respetar la actividad privada y a la producción, es un regalo el Merval. Y siempre termino la misma discusión. Y no es que me lave las manos, depende de la visión que tenga cada uno. El que tiene una visión negativa, todo es caro. El que tenga una visión de que se puede salir adelante, y Argentina es una oportunidad enorme, pero eso es una percepción individual. Ustedes en el interior, a veces hoy sí están mejor que nosotros, en términos de calidad de vida, de rehacerse, de relación con sus propios gente, con sus propios gobiernos, con sus propios municipios. Me parece que el trabajo está ahí. Nosotros vivimos más de servicio hasta gubernamental, dependemos de ser proveedores del Estado, etcétera. Me parece, y sobre todo en la región de ustedes, que es una parte productiva, me parece el camino más claro. Pero invertiría ahí realmente, no sé si vendría acá a invertir. Ustedes se conocen, conocés la gente, conocés el lugar,
sabés quién es quién, nada, eso. Bueno, esto podemos estar toda la noche, me parece. Está buenísimo. Carne, exportación de carne. ¿Cuándo vuelve a arrancar, Claudio? ¿Qué tenés para decir? No sé, va a depender de la demanda del resto del mundo. Yo creo que ya va a volver, por lo que dicen ya muchos países se recompusieron. Hace falta, yo creo que los chinos hasta van a mejorar su alimentación, con lo cual vas a tener una mejor demanda de la que tenías antes. Me parece que hay negocio ahí. Siempre y cuando teniendo en cuenta la transformación de eso. Así que yo creo que sí, ya van a empezar ya vas a ver movimiento, estás en un lugar ventajoso. El tema otra vez, las retenciones, precios. No es lo que vendés. El problema no es lo que vendés. Vender quizás vayas a vender. El problema es lo que te queda. Todas las empresas que yo le vi que le fue mal en la vida, no es por no vender. Sancor vendía un montón. Es por la distorsión de sus costos. No es por sus ingresos, sino por la... Y una pregunta que pasó ahí, no, dicen que ley americana y ley argentina van a tener el mismo tratamiento. El tema es que nosotros no podemos hacer juicio porque lo perdemos, porque la justicia siempre se acomoda, y ellos sí lo pueden llegar a ganar. Por eso se llevan una diferencia. El gobierno nos va a ofrecer lo mismo. Si aceptamos, es lo mismo, es mejor tener ley local porque vale más barato. Si no vas a aceptar, es mejor tener ley americana porque es ley. Acá no hay ley. Bueno, hay ley, lo que no hay es cumplimiento. Presión tributaria sobre el campo. Bueno, hay algunos jugadores de la salud. Hay un odontólogo de acá de la zona que pregunta por obras sociales, por qué esperar de todo eso, cómo van a salir de esto. A ver, no todos perdieron plata. Una obra social también hoy gastó mucho menos y también cobró. No sé, yo tengo obra social, llamo por teléfono y no me atienden si me duele la muela. Con lo cual yo sigo pagando la cuota y me derivan a un hospital público o lo que fuera si me llega a pasar algo grave, porque ya no asignan por obra social, sino por cercanía. No sé. Por lo tanto, se van a recomponer. Muchachos, esto no es el fin del mundo. Vamos a volver. Vamos a volver. No es que... Peor es vivir un terremoto, amigos. Peor es vivir una guerra que te destruye todo. Entiendo, lo estoy diciendo acá. Quizás un tipo que perdió familia es una cosa. El gasto público es de terror. Acá se equivoca el gobierno cuando dice que esto puede ser como el 2003. En el 2003 el gasto público era el 25% del PBI, hoy es el 48%. Pero si hay lío, se licúa. Porque el peso es una cuasimoneda. Como es una cuasimoneda, cada vez vale menos, con lo cual en términos de dólares vale menos. Entonces el gasto público siempre disminuye por licuación si la cosa sale mal, hasta que nazca otra nueva moneda, o como una cuasimoneda en una provincia. ¿A quién le pagan con una cuasimoneda? ¿Al empleado o al proveedor? Eso ya vale menos, es una quita. Es verdad, Faustino Huarte, lo que decís y es lo que decía. Vos estás mirando los chats. Sí, es verdad, Pablo, las licuaciones. Por eso termina en otra moneda, termina en otro número digital, porque esa moneda ya no sirve en la licuación. Hay riesgo de eso, hay riesgo de un cambio monetario. Hoy la dolarización quedó claro que tampoco sirve a los países que le hicieron, o si quieren en el euro, tampoco les sirvió, pero bueno, es un camino. Para eso no tenés que tener déficit fiscal. Crédito suba. Crédito suba es un problema hasta por ahí nomás. Crédito UVA, el problema no fue el crédito UVA. Acá me meto en conflicto. El tipo que tomó un crédito UVA tiene un problema serio, que es que la cuota que tiene que pagar subió más que su salario, con lo cual tiene un problema para pagar. Pero patrimonialmente hizo un muy buen negocio. Vamos a suponer que a mí me prestaron $100.000, que eran 2 millones de pesos. Hoy la propiedad no vale más $100.000. Pero valuadas a 100, mi propiedad se multiplicó, vamos a suponer que vale $80.000, pero por 100 vale 8 millones de pesos, contra los 2 millones de pesos que me prestaron. Con lo cual, mi patrimonio creció mucho más que mi deuda. Y uno me dirá, bueno, pero en mi casa yo quería vivir acá. Y bueno, pero si no hubieses alquilado, estarías igual, nada más que no serías propietario, estarías alquilando. Entonces la vendés, cancelás tu crédito UVA y estás mejor que antes porque te quedaron unos pesos.
El problema no es el crédito UVA, el problema es la inflación alta. Yo no quiero que maten al instrumento. Te la agarrás con el instrumento y no con lo que pasó. El problema es la inflación. El problema no es el cheque, el problema es si no lo puedo pagar, el problema no es la plata, el problema es si se me devaloriza. No quiero mezclar el instrumento, que es el crédito UVA, que funciona en muchos países del mundo y es la clave para acceder al crédito, Chile o lo que fuera. El problema acá es la alta inflación, no el crédito. Y lo que le pasa a una persona que está endeudada en crédito UVA tiene que estar enojada contra la inflación, que es lo que hizo subir. Pero su propiedad en pesos vale mucho más. Ganó plata. Corralito, me viene por el WhatsApp, veo acá algo que preguntan por caja de seguridad también, por ahí está bueno que digas qué opinas. No tiene mucho sentido hoy. No. Queda muy poca plata dentro del banco. En dólares, y el peso no tiene sentido, el peso lo están respetando. No creo, no tendría sentido pegarse un tiro en el pie, no pueden obtener nada. No creo en esas confiscaciones y esas cosas. En el 2000, cuando hubo corralito, recuerden que Argentina emitía pesos y todos tenían dólares. Y dejaban tener dólares y exportar y tomar deuda en dólares a todo el mundo. Hoy solo puede tomar dólares un exportador. Desde el 2001 un banco no puede tomar dólares y los presta en dólares, con lo cual todo lo que tiene en dólares lo tiene prestado en dólares. De hecho, tuvimos la mayor corrida de la historia, se fueron 40.000, si hay 15 y había 45, se fueron 30.000 palos y no pasó nada. En plenas PASO y toda esa historia. Así que procrear es un muy buen sistema, pero incentiva la demanda. Pero procrear, ¿qué es? Tasa fija. ¿Y quién pone la plata? Es un subsidio del Estado. O sea, cuando alguien te presta tasa fija por debajo del valor, ¿quién la pone? Porque vos necesitas un depositante que la ponga a tasa fija a tasa cero. Eso es un subsidio para que haya comprador. Sirve, pero en algún momento puede explotar si todos te dan a tasa cero, a tasa fija, en pesos bajísima. Eso es un subsidio del Estado. No es un acuerdo privado. No sé si vos ves algo más, Claudio. No, Hay si 56 preguntas, pero más o menos todo ronda dentro de lo mismo. Hay varias sobre los negocios inmobiliarios, sobre los negocios que tengan que ver con la tecnología, que todo eso hablaste. Financiamiento para el campo, lo tocaste. Sí, eso seguramente es lo mejor. A mí como del lado financiero es mucho mejor prestarle a alguien que está funcionando bien y tiene para pagar. Desde el parte inmobiliario creo que vamos a negociar distinto. Yo creo que vas a negociar servicio inmobiliario más que el valor del metro cuadrado. Qué seguridad, qué tranquilidad, qué logística te da el lugar. Hay lugares que van a valer bastante más de lo que valen hoy porque me dan cierta tranquilidad. El que vivía en un country quizás se quiera ir a vivir a la ciudad y pague un sobreprecio por eso, porque estoy cerca de un subte, porque estoy cerca, no sé, de un hospital, porque estoy cerca de mi abuela, o lo que fuera, o del colegio de los chicos. Voy a pagar seguridad, voy a pagar logística y voy a pagar servicio, no metro cuadrado. Y hay lugares en que va a valer barato y me va a costar venderlo porque no me ofrece esas cosas. Por eso me parece que viene un planteo distinto del negocio. Creo que vamos a vender servicio y una persona que se dedica al negocio inmobiliario me tiene que vender el servicio que me da ese lugar, no metro cuadrado. No van a ir a la inmobiliaria a ver qué hay. Tengo que ir a ofrecer lo que me da el lugar. Si el gobierno se puede ver forzado a aumentar la velocidad de la devaluación, ¿hasta qué límite puede mantener el oficial? Lo que lo explicaste, pero por ahí. Sí, va a depender, caemos siempre en la misma respuesta y le pido disculpas a todos porque no sé, me encantaría saberlo, pero no sé. O sea, va a depender de qué postura tome el país. Si vamos a un lado de intervencionismo y que todo lo hace el Estado, perdónenme, pero no va a haber lugar porque van a querer cobrar cada vez más impuestos y no hay dónde sacar. A ver, si no hay más ajuste por inflación, me van a sacar plata hasta cuando pierdo. O sea, si mi facturación crece por inflación y mis costos me dicen que no los puedo reflejar por inflación, es como que yo gane 10.000 pesos, ahora voy a ganar 20.000 pesos, porque la inflación fue del 100% y me dicen, usted ganó 10.000 pesos. No gané 10.000 pesos, me alcanza para menos.
Si empiezan a hacer todo eso, como están diciendo, y no va a cerrar, o sea, no van a tener dónde cobrar más y populismo, lo decía Churchill, no es que lo digo yo, no existe el populismo sin plata, amigo. Se acaba. Gracias, Emiliano, el único que miraba al inversor. Nos fuimos porque medíamos menos que los pastores. Sería tan así, Bueno, sería gente, tan así. Sí, vamos cerrando porque nada, esto pido millones de disculpas si no pude, en serio, de corazón les digo, gracias por todo lo que participaron. Gracias porque vi mucho respeto en las preguntas. Gracias, Camila, por confiar en mí. Perdón si no estoy a la altura de las circunstancias.